Un saludo a todos y a todas. Hoy vamos a tratar la formulación de los óxidos, que son combinaciones binarias de cualquier elemento de la tabla periódica con el oxígeno. También se pondrán las bases de las tres nomenclaturas que utilizaremos en la formulación. Comenzamos. Un óxido, por tanto, es la combinación de cualquier elemento de la tabla periódica con oxígeno. El oxígeno siempre actúa con la valencia 2, que es el número de oxidación menos 2, y el elemento puede usar cualquiera de sus valencias. Su estructura siempre será la siguiente: se escribe primero el elemento, luego se escribe el oxígeno y se intercambia la valencia. Aquí va un 2, que es la valencia que trae el oxígeno, y aquí va la valencia del elemento. Aquí tenemos varios ejemplos con distintos elementos químicos, tanto metálicos, sodio, cobre, manganeso, como no metálicos, como carbono, nitrógeno y cloro. Se han formulado esos elementos químicos de la siguiente manera. Vamos a ver estos 4 ejemplos. En el caso del sodio se escribe primero el metal, luego el oxígeno, intercambiamos valencia. El oxígeno sabemos que tiene la valencia 2 y el sodio trabaja con la valencia 1, que no se pone. Aquí quedaría la estructura, así quedaría la estructura del óxido del sodio. En el caso del cobre, el cobre tiene valencias 1 y 2, aquí está trabajando con la valencia 1, pues lo mismo, primero el cobre, luego el oxígeno, aquí el 2 del oxígeno y aquí el 1 del cobre. El carbono, aquí hemos formulado el carbono con la valencia 4, se escribe primero el carbono, luego el oxígeno, intercambiamos valencias 2 y 4, y como ambos elementos son pares, se pueden simplificar, pues se simplifican, te queda CO2. Y en el caso del cloro, el óxido que forma el cloro, con la valencia mayor, en este caso la 7, el cloro tiene 4 valencias, 1, 3, 5 y 7, pues aquí está trabajando con la valencia mayor, el 2 del oxígeno, el 7 del cloro. Las nomenclaturas que vamos a utilizar son las 3 nomenclaturas estándares: nomenclatura de stock, nomenclatura sistemática o UPAC y nomenclatura tradicional. Vamos a ver la forma genérica de las nomenclaturas y particularizaremos en el caso de los óxidos. La primera, nomenclatura de stock. Un óxido en nomenclatura de stock presenta la siguiente estructura. Siempre se escribe óxido de y el elemento, y entre paréntesis y en números romanos la valencia que tiene el elemento, si fuera necesario. ¿Qué significa eso? Que si el elemento solo tiene una valencia, no es necesario ponerla porque es con la que él trabaja. Pero si tiene más de una, habrá que resolver, habrá que saber, habrá que decidir o decir qué valencia es la que tiene el elemento, y eso se coloca en números romanos entre paréntesis. Los 4 ejemplos que tenemos aquí puestos, pues aquí están su nomenclatura en forma de stock. Óxido de sodio, sencillo, fácil, no se pone nada entre paréntesis porque el sodio solo tiene valencia 1. Óxido de cobre, 1. Óxido de cobre, 1. El 1, número romano, entre paréntesis, porque el cobre tiene 2 valencias, 1 y 2, y aquí está trabajando con la 1. Óxido de carbono, 4. El 4, entre paréntesis, porque es la valencia que tiene el carbono. Y óxido de cloro, 7. Óxido de cloro, 7. Porque aquí el cloro está trabajando con la valencia 7. La sistemática. La nomenclatura sistemática va a utilizar los prefijos numerales: mono para 1, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, hasta el hepta. Y la estructura que presenta los óxidos en la nomenclatura sistemática es muy sencilla: es prefijo óxido de prefijo elemento. El primer prefijo va a indicar el número de oxígenos que tiene la molécula y el segundo prefijo va a indicar el número de elementos que tiene la molécula. En el caso del segundo prefijo, si es mono, es decir, si solo hay un elemento, se suprime. Este se suprime si es mono. Este no. Este se suprime si es mono. Vamos a ver los ejemplos que teníamos y que con los que estamos trabajando. El Na2O en nomenclatura sistemática, pues monóxido de disodio. Monóxido, un oxígeno de disodio. Leemos lo que vemos: monóxido de dicobre. Monóxido, un solo oxígeno de dicobre.
dióxido de carbono. ¿Ven? Aquí lo que estábamos diciendo, como el segundo prefijo es mono, no se dice dióxido de monocarbono, dióxido de carbono. El segundo prefijo se suprime. Y por último el Cl2O7, que sería heptaóxido de dicloro. Todos son óxidos y leemos lo que vemos. Da igual que esté simplificado o no, como por ejemplo en este caso. Vemos un carbono y dos oxígenos, pues en esa nomenclatura dióxido de carbono. Bueno, aquí vemos una foto de un elemento químico, que es el trióxido de uranio, pues su formulación sería UO3, trióxido de uranio. Nomenclatura tradicional. La nomenclatura tradicional ya se encuentra en desuso, pero todavía se mantiene y se arrastra con las otras dos nomenclaturas. Y hay muchos elementos químicos que su nomenclatura y su nombre, la forma de nombrarlo es mediante esta nomenclatura, con lo que tenemos que estudiarla y tenerla un poquito clara. Esta nomenclatura se basa en el uso de prefijos y de sufijos, que dependerá del número de valencias que tiene el elemento. Encontraremos elementos con una valencia, elementos con 2, elementos con 3 y elementos con 4 que veremos en la otra página. Bueno, pues si el elemento presenta una sola valencia, se escribe óxido de elemento o anhídrido de elemento. Pues esta nomenclatura tradicional hace diferencia si el elemento es metálico o no, cosa que no pasaba en las otras dos nomenclaturas. Si es metálico ponemos óxido y si es no metálico ponemos anhídrido. ¿Y esto por qué? Anhídrido significa sin agua, porque los óxidos no metálicos son precursores al sumarle agua de unos elementos químicos que ya, de unos compuestos químicos que ya veremos, que son los llamados oxoácidos. Y los oxoácidos se obtienen sumándole agua a los óxidos no metálicos. Por tanto, los óxidos no metálicos, la nomenclatura tradicional lo llamaba anhídrido, sin agua. Óxido de elemento o anhídrido de elemento, aunque también se puede poner la terminación ico, aunque no es necesario y yo no la recomiendo, pero bueno, podría parecer. Si tiene dos valencias, los sufijos que utilizaremos serían oso e ico para diferenciar las dos valencias que pueden usar, utilizando el sufijo oso para valencia menor y el sufijo ico para la valencia mayor. Por tanto, en nomenclatura tradicional, un elemento con dos valencias podrá ser óxido, elemento oso, o óxido, elemento ico. O anhídrido, si es no metálico, como decíamos antes, anhídrido, elemento oso y anhídrido, elemento ico. Oso para menor, ico para mayor. ¿Qué pasa si tiene tres valencias? Pues que además de los sufijos oso e ico, tenemos que utilizar un prefijo, que significa hipo. Hipo significa menos que. Entonces, para la valencia más pequeña utilizaremos hipo oso, menos que oso. Para la valencia en medio utilizaremos la terminación oso y para la valencia mayor utilizaremos la terminación ico. Y aquí todos son anhídridos, porque con tres valencias ya no hay metales. Todos los elementos que poseen tres valencias, tres números de oxidación, son todos no metálicos. Por ejemplo, el azufre. Ya vimos en la tabla periódica que sus tres valencias, los tres números de oxidación que presenta serían 2, 4 y 6. Pues hipo oso para pequeña, oso para mediana, ico para mayor. Y por último, si tiene cuatro valencias, pues además del prefijo oso, ico, el prefijo hipo, utilizaremos otro prefijo que sería el per, que significa más que. Entonces tendremos en orden, ordenando de menor a mayor, hipo oso para valencia menor, oso solo para valencia siguiente, ico para valencia siguiente y perico para valencia mayor. Ordenado de menor a mayor. Y aquí, igual que antes, todo anhídrido, 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 elemento oso, anhídrido hipo, elemento oso, o anhídrido per, elemento ico. Perbórico, periódico, hipocloroso. Los cuatro ejemplos que tenemos propuesto y que estamos mirando en esta nomenclatura tendrían la siguiente estructura: óxido de sodio. Pone aquí óxido de sodio. Tiene una sola valencia, no se pone sufijo, aunque podríamos decir sódico. Es un elemento metálico, por tanto óxido. El cobre con el oxígeno, y el cobre aquí trabajando con la valencia 1 es la pequeña, un
metal, óxido cuproso. El CO2, carbono, está trabajando con la valencia mayor, con la 4, tiene dos valencias, 2 y 4, por tanto la terminación es ico. Y es un no metal, por tanto anhídrido carbónico. Y por último el ejemplo del Cl2O7, el cloro tiene 4 valencias cuando actúa con oxígeno, 1, 3, 5 y 7. Aquí está trabajando con la valencia mayor, luego es 4 valencias, valencia mayor, perico, pues anhídrido porque es no metálico, perclórico. A ver, ahora recomiendo, aquí tengo unos ejercicios para que vayan haciendo, que pares el vídeo, copies los elementos estos en tu libreta, los formules y después el ejercicio contrario, vamos a nombrarlo. Tienes aquí la fórmula de otros óxidos y lo formulas, lo nombras, pones el nombre siguiendo esta estructura. El primero en stock, es decir, este en stock, este en UPAC, este tradicional, este en stock, UPAC tradicional y así sucesivamente. Así que te recomiendo que pares un momentito el vídeo, lo copies, hagas los ejercicios a ver si ya te queda clara la idea de los óxidos. Por supuesto que se supone que ya te has estudiado la tabla periódica y la valencia, pero si todavía no te la has estudiado, pues cógela y ayudándote de ella para la valencia de los elementos y para ponerle su nombre y haz los ejercicios. Pues bueno, una vez que ya has hecho los ejercicios, las soluciones de dichos ejercicios se encuentran aquí. Espero que lo hayas hecho bien, revísalas y que te haya quedado claro la formulación de los óxidos. Un saludo y adiós.